La verdad, sí, fue un horror todo lo que pasé, ¿sí? No se lo deseo a ninguna persona. De hecho, lo que pasó me da fuerzas para ir tras seguir investigando, de que no haya ninguna otra persona, ninguna otra mujer u hombre, porque acá no importa el género, ¿sí? De saber que no esté pasando por lo mismo. ¿Por qué digo esto? Por la metodología que se usa, por el engaño que hay detrás de todo esto, ¿no es cierto? Por el abuso y el engaño de la fe de la persona en sí. Yo soy una persona en la cual creo muchísimo en Dios, y el hecho de que haya pasado esto no va a alejarme de mis creencias, sino todo lo contrario, me da fuerzas. Lo que quiero decir es que todo lo que pasé ahí adentro fue realmente una tortura, ¿sí? No voy a dar demasiados detalles en sí, porque obviamente es causa de investigación, sí, y demás. Pero bueno, no sé. Se hace muy difícil para nosotros entender cómo soportaste todo esto, ¿no? Y ya que estaba Dios en el medio y una religión, yo me preguntaba si Dios estaba dentro de esa casa, si vos sentías que Dios estaba. Sí, en todo momento, en todo momento. O sea, de hecho fue lo que me mantuvo firme hasta el último momento, más allá de las condiciones físicas en las cuales me encontraba y demás, de decir, bueno, este es el día. De hecho, cuando salgo digo, bueno, Dios, dame la fuerza para salir de acá, esas fueron mis palabras. Y de hecho fue así, o sea, sentí fuerzas desde lo interior, desde fuerzas que ya no tenía, porque realmente estaba en un estado deplorable físicamente. Llegué, sin decirle, para que se den una idea, llegué a pesar 45 kilos, estuve inclusive mucho más flaca de cuando me revisó el forense. Sonia tiene, si podemos ver sus manos, por ejemplo, a nosotros nos llamaba la atención algunas marcas todavía de lo que fue cuando te quemaban, ¿no? Sí. Tu cuello también tiene algunas marcas. Esta es una marca, bueno, de hecho las marcas y las cicatrices hoy por hoy están 10 veces mejor de lo que estaban. O sea, tengo marcas acá, marca en el cuello, no sé si se alcanza a ver. Esto no quiero decir con qué se me hicieron, ¿no? Esto es quemadura, ¿sí? Estos son con elementos punzantes, tengo marcas en el cuerpo. ¿Crees que la idea que ellos tenían era que no salieras de esa casa viva? Sí, de hecho me lo dijeron. O sea, las palabras textuales de Olivera en un momento fueron, te voy a terminar despostando, así, y en las partes en las que me iba a despostar. O sea, y amenazada constantemente con respecto a mi familia, a mi hija, inclusive me hablaba de un abuso hacia mi hija, de un abuso sexual hacia mi hija, de cómo lo iba a hacer y demás. O sea, ¿por qué digo esto? Porque comentarios subieron muchísimo, si bien se decía que yo podía salir y demás, y fue así en un determinado momento. Estaban todas estas otras amenazas en el medio, ¿no es cierto? Hay un trasfondo que nadie sabe, más que, bueno, las personas que lo hicieron, yo y la fiscal en su momento cuando se hace el relato, ¿no es cierto? A todos nos conmocionó el caso, ¿no? Pero además a la gente de Coronel Suárez le llamó mucho la atención que como protagonista de esta historia había una periodista, sí, que era muy conocida en la ciudad, y nadie podía entender cómo, puertas para dentro de su casa, ella era otra persona, ¿no? A ver si nos ayudás a entender cuál era su rol dentro de la casa. Y dentro de la casa era igual de culpable que Olivera, o sea, planificaban ambos lo que iban a hacer. De hecho, hacían todo un juego psicológico conmigo, lo que querían era desestabilizarme. O sea, cuando me golpeaban decía que me golpeaba sola. El papel en sí lo planificaban entre ambos, en realidad. ¿Sí? Y como si tal cosa ya a la mañana se levantaba, yo solía estar ahí tirada, lo que fuere, y no le importaba. O sea, era así. O sea, todos los días lo mismo, ¿cierto? Se levantaba, iba, cumplía su rol como periodista, puertas para afuera mostraba una personalidad y puertas para adentro era totalmente diferente. ¿Y Olivera era un pastor, un predicador, o es un
un pastor, un predicador? ¿Qué es? Yo lo conocí siendo pastor. De hecho, cuando fue a Colorado, las historias que se ha dicho, que contó mamá, de cómo lo conocimos y demás, fue así. Yo lo conozco en la casa de mi hermana, ¿sí? Y tras porque en realidad esto, yo me siento no solo más, además del ultraje y de todo lo que pasó, 3 años de engaño, no es que son 3 meses de haber estado en cautiverio, fueron 3 años de haber engañado verdaderamente no solo mi fe y la fe de mi familia, sino y de haber abusado en cuanto a la confianza y a la dignidad de las personas, ¿no? Porque fueron burladas no solo yo, sino que proyectos que se iban a llevar a Colorado y se terminaron haciendo o mostrando en Suárez, habían sido pensados para Río Colorado y que el fin era trabajar allá, ¿no es cierto? A ver si entendemos un poquito más. La idea era un proyecto solidario. Exacto. Y detrás estaba este intento religioso, ¿cómo podemos denominarlo? No, el intento, no se ocultaba la religión, ¿sí? O sea, yo siempre, estando en Río Colorado, me presenté como una persona cristiana, evangélica, sí, que trabajaba para una ONG, que era lo que sería Visión 21, y los proyectos que se habían pensado para Río Colorado nunca sucedieron. Después, bueno, así seguimos en trato con lo que era Olivera y demás. Yo viajo a Suárez, después de 6 meses de haberlo conocido a él, viajo 6 o 7 meses más o menos, de haberlo conocido a él, viajamos a Suárez con mi mamá, que en su momento era la persona que me acompañaba en Río Colorado, sí, y ahí fue como conocimos a Estefanía. ¿Y el discurso de Olivera es lo que atraía? ¿O qué te llama la atención de esta persona? Lo que llama, o sea, lo que él da con respecto a al cristianismo no es un discurso en sí, sino que no es un discurso armado, es algo que verdaderamente se fueron comprobando, vieron cosas que verdaderamente se hacían y en verdad después lo que le pasó a él y a Estefanía o lo que planificaban entre ellos es totalmente aparte de lo que era, ¿no es cierto?, la ONG. ¿Por qué digo aparte? Porque yo también pertenecía a esta ONG, ¿no es cierto? Visión 21. Exacto. De hecho, el tema de ir a Santa Rosa era justamente para estudiar, para formar parte y llevar lo que sería la contaduría de lo que iba a ser la ONG.